¿Me dejan Sí, compartir pantalla, por favor? No, creo que no puedo. ¿Ya pueden ver la pantalla? ya, Sara. Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes. Vamos a presentar lo que es hoy pie equinovaro y displasia de cadera. Mi equipo está conformado por Cintia, Esmeralda, Sara y yo, Oscar. ¿Me puedes dar la siguiente, de favor? Bueno, vamos a empezar con pie equinovaro. La siguiente, por favor. Bueno, primero vamos a empezar con lo que es pie equinovaro. Bueno, el pie equinovaro, aducto congénito idiopático, lo podemos hallar como PEVAC, o también lo podemos encontrar en otras bibliografías como pie bot. Ese pues está presente al momento de nacimiento y está con una frecuencia de 2 a 3 de cada 1000 de recién nacidos vivos. Aquí cabe mencionar como dato interesante que pues el sexo masculino es más afectado en una proporción de 2 a 1 y pues cabe mencionar también aquí que el compromiso pues en el 50% de los casos es bilateral y no tiene pues una existencia preferencial en alguno de los lados en el otro 50%. Aquí pues este mismo se va a tratar pues de un efecto visible que es pues se va a dirigir en el que el pie se va a dirigir hacia la línea media y lo coloca en una posición invertida. Pues no impide la bipedestación o la marcha, pero pues llega a obligar al paciente a apoyarlo sobre su cara dorsal y si no se trata, puede llegar a permanecer indefinidamente, hasta incluso puede llegar a permanecer hasta la vida adulta. Pues en la mayoría de los casos, ese defecto, pues en la mayoría se llega a presentar como un defecto aislado. Bueno, ¿qué queremos decir? Pues que no depende de una alteración, ya sea neuropática, tumoral o cualquier otra. Y pues esta misma se llega a considerar una deformidad distásica en la que los huesos pues del tarso tienen un menor tamaño, sobre todo el estrágalo, el escafoides y el calcáneo. También la mayoría de la masa muscular del el tríceps sural y el tibial posterior es de menor también volumen y sus tendones se van a encontrar acortados. Ahorita vamos a verlo más, con más detalle más adelante. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, viendo por el lado también de su etiología, pues actualmente no se da en cuenta una explicación tan clara de por qué la causa de este mismo, pero sí hay algún tipo de evidencia multifactorial que llega a incluir factores genéticos, tanto ambientales. Por ejemplo, aquí les puse una tablita en la que nos resume algunos factores extrínsecos o intrínsecos, los cuales se han llegado a encontrar o relacionar con esta patología. Por ejemplo, el incremento de la presión intrauterina, que es la más antigua de teorías, pues bueno, en sí misma no explica por sí sola las alteraciones estructurales pues como ya se ha mencionado, de los huesos, los ligamentos o los tendones, por lo que no puede considerarse pues un factor mayor. Este es un ejemplo y acá les dejo los demás. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, y para llegar a explicar mejor lo que es esta patología, vamos a llegar a vamos a definir ciertas palabritas clave. Por ejemplo, equino. Lo vamos a llamar a la deformidad del retropié, en la que pues va a llegar a adoptar una posición en flexión plantar, como aquí lo vemos en la imagen. Y la punta aquí va a llegar a descender y el talón va a llegar a ascender. En otras palabras, el varo también vamos a llevar a una desviación compleja que consiste pues en la aducción e inversión del calcáneo por debajo del estrágalo. Aquí el borde interno del pie se va a llegar a elevar y el externo va a llegar a descender, como aquí lo vemos en la imagen. Y pues aquí principalmente va a estar comprometida la articulación subestragalina que va a arrastrar consigo al cuboides y al escafoides. Otra definición sería aducto, que pues es la desviación del pie a la línea media del cuerpo. Y aquí se van, con un ejemplo, van a hacer el movimiento de las articulaciones tarso-mediotarsiana. También aquí va a estar otro que va a ser la torsión tibial interna, el cual es la rotación de la porción distal de la tibia en el plano transverso, que pues hace que el malleolo peroneo se adelante con respecto al tibial. Aquí también con otras bibliografías encontré
que también hay una subluxación interna de la articulación astrágalo-navicular y calcáneo-cuboidea. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, en el resumen de lo anterior, pues ya les había mencionado que pues, el retropié va a mantener una posición de flexión plantar e inversión, y el antepié se va a colocar en aducción y pronación con respecto al retropié. Bueno, para dar más detalle de esto, el PEVA, como ya lo habíamos abreviado, va a representar una displasia local primaria de todos los tejidos afectos por debajo de la rodilla. Aquí los músculos, pues como ya les he mencionado en la introducción, pues van a llegar a ser más pequeños, de menor tamaño y más cortos que un pie normal. Esto va a llegar a provocar una tracción pues excesiva del tibial posterior, el sóleo y los gemelos, como también el tibial anterior y los flexores largos de los dedos. También aquí los ligamentos posteriores y mediales del tobillo, y el tarso también va a estar más engrosados y rígidos, como ya les había mencionado, por lo que también mantienen el calcáneo escafoides en aducción e inversión. También el astrágalo se encuentra en flexión plantar y su cuello va a estar deformado hacia la línea media y plantar. También el escafoides aquí pues se va a llegar a desplazar medialmente, llegando hasta tocar el malleolo tibial. El escafoide va a ser el que más se va a desplazar de todos. Y la parte anterior del calcáneo, pues que está, va a llegar a estar debajo de la cabeza del astrágalo. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, y aquí por parte de todo esto también van a haber pues varias clasificaciones para esta patología. Por ejemplo, aquí tenemos una en la cual nos clasifica en 4. Por ejemplo, la tipo 1, o también vamos a llamarla postural, es la que tiene pues ausencia de pliegues displásticos y clínicamente se corrige en su totalidad. Y casi nunca va a llegar a requerir cirugía. La tipo 2 vamos a llamarla también displásica blanda. Pues tiene pliegues displásticos, pero se corrige cuando, bueno, se llega a corregir, pero sí va a llegar a requerir cirugía en un 85% de los casos, y pues el resultado llega a ser satisfactorio. El tipo 3 o displásico duro, pues tiene pliegues displásicos severos. Aquí la deformidad de esta va a ser más resistente, y pues no se llega a corregir clínicamente casi siempre, y casi siempre va a requerir también cirugía, y hasta el 35% de los casos va a haber recurrencia. El tipo 4 o rígido, o también vamos a llamarlo teratológico, va a tener igual pliegues displásicos severos como anterior. No se va a corregir clínicamente y es muy difícil de corregir, inclusive con la cirugía. La siguiente, por favor. Aquí tenemos otra, en la cual vamos a clasificar tanto en flexible, rígido o embrionario o teratógeno. Por ejemplo, aquí el flexible va a ser fácilmente corregible con manipulación por alguna supuesta posición anómala en los últimos meses de embarazo, como ya se ha mencionado. También el rígido va a llegar a presentar cambios estructurales que se supone tienen un trasfondo primario genético, y el embrionario o teratogénico puede llegar a estar asociado a algún síndrome o alguna enfermedad. Me da la siguiente, por favor. Bueno, y esta es la clasificación de Meglio. Esta va a incluir cuatro tipos en base a 4 parámetros. ¿Cuáles van a ser? En el plano sagital y en el plano horizontal. Por ejemplo, aquí la clasificación en el plano sagital va a llegar a evaluar el grado de quino y el grado de varo, mientras que el plano horizontal se evalúa el grado de rotación interna de complejo calcáneo tarsiano y la aducción del antepié. También, pues bueno, además de estos parámetros, se le va a otorgar una puntuación del 1 al 4, y además se debe añadir un punto ante la presencia de cada uno de los siguientes hallazgos, como puede ser el pliegue medial, el pliegue posterior, la posición en cabo y nada más. También esta va a tener una puntuación máxima de 20, las cuales se van a llegar a depende de la clasificación, vamos a tener diferentes clasificaciones. Por ejemplo, de 1 al 5 vamos a tener el pie benigno o pie blando. Estos van a ser los pies que pueden reducirse por completo. Del 5 a 10 vamos a tener el pie moderado o blando rígido, en el cual los pies pues, se pueden llegar a reducir, pero son parcialmente resistentes. Del 10 al 15 son el pie grave o más rígido que blando, en el cual aquí los pies se pueden llegar a reducir parcialmente. Y del 15 al 20 puntos vamos a tener el pie extraordinariamente grave o rígido, los cuales son pies prácticamente pues imposibles de reducir. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, pasaremos ahora al diagnóstico. Hay que saber que podemos diagnosticar al paciente con la evaluación clínica y también complementando con radiografías. Van a ayudarnos estas más que nada a tener un detalle de cómo se relacionan las partes óseas.
aunque hay que tener en cuenta que su utilidad principal no va a ser el diagnóstico, más bien va a ser la de evaluar cómo son los resultados, comparando cómo se vio el paciente y su pie pre y post tratamiento. Así que cuando ocupamos como tal la radiografía, tenemos dos proyecciones principales. La primera es la dorsoplantar con corrección máxima. En un pie sano, lo que veríamos es que el eje del calcáneo va a poder concordar con el eje del cuboides y también el quinto metatarsiano. Además, tenemos que el eje del astrágalo va a concordar con el eje del primer metatarsiano, como pueden ver aquí en la imagen que dice normal. Pero por otra parte, cuando tenemos el PBAC, tendremos que el cuboides, el primero y el quinto metatarsiano, junto con el escafoides, van a desplazarse hacia la línea media o de forma medial con relación al astrágalo. Y de hecho, el calcáneo va a superponerse al astrágalo. Como pueden ver aquí la imagen igual, que se ve como que dice aducto o varo, igual que en la radiografía. Otra proyección que podemos tener es la lateral con corrección máxima. En esta vamos a ver, pues, en un pie sano que hay unos ejes y los ejes contienen algunos ángulos. Por ejemplo, en el pie sano, el eje de la tibia con el astrágalo va a medir aproximadamente 90 grados. Y también el eje tibiocalcáneo va a medir 130 grados. Y el otro eje que encontramos es el eje calcáneo astragalino, que puede llegar a medir 40 grados. Así que si encontramos una radiografía y vemos que en nuestro pie hay una disminución de cualquiera de estos ángulos, podemos indicar que tenemos un pie equino en el retropié. Asimismo, también tenemos el diagnóstico de forma ecográfica. Se puede hacer cuando está aún el feto en el útero, desde las 14 semanas aproximadamente, y tiene una sensibilidad del 79% más o menos, aunque también presenta falsos positivos de aproximadamente un 30%. En estos casos, los falsos positivos son cuando hay más que nada un fenómeno que va a ser transitorio. Y bueno, ¿qué podemos encontrar en el diagnóstico ecográfico? En una vista normal y también en un pie que va a ser equinovaro. En la vista normal podemos encontrar que los huesos de la pantorrilla, que son la tibia y el peroné, y la planta del pie, no van a poder ser visibles en el mismo plano sagital. O se ve uno o se ve el otro, pero no van a verse juntos. Y por otra parte, cuando tenemos presencia de un pie equinovaro, encontraremos la pantorrilla y sus huesos junto con la planta del pie en el mismo plano sagital. Como pueden ver aquí igual en la foto, que se pueden presenciar pues ambos. Y ahora pasando como tal tratamiento, hay que tener en cuenta que su objetivo va a ser poder tener un pie equilibrado, que sea indoloro y que también sea funcional. Se indica el tratamiento de la forma más pronta posible y casi siempre al inicio suele ser conservador. Aquí tenemos, por ejemplo, este algoritmo, que es de hecho muy sencillo, que podemos ver que podemos hacerlo pues con ortesis o también de forma quirúrgica. Comenzaremos con el conservador. Básicamente ese se ocupa porque la condición como tal fibroelástica del paciente, como es aún muy joven, permite corregirlo mediante manipulaciones y también yesos, sin llegar al punto de que lleguemos pues como tal a lo quirúrgico. Asimismo, el orden es muy importante, porque primero hay que corregir el aducto del antepié, luego podemos continuar con el varo del retropié, y el último hay que corregir el equino del retropié. Asimismo, tenemos que hay pues muchos tipos de tratamiento conservador. Tenemos, por ejemplo, el Ponseti, Quite, Benzanel, entre otros. El más importante que tocaremos hoy va a ser el Ponseti. Y como les decía, el método Ponseti es el más importante. Este va a comenzar en las primeras 2 semanas de vida, y de hecho ese es el gold estándar para el tratamiento como tal del pie equinovaro. Lo que haremos aquí es que la corrección se va a lograr mediante manipulaciones suaves y también por una colocación de un yeso. Este yeso va a ser moldeado a la forma del paciente y su pie para así poder tener la corrección lograda que hicimos con la manipulación. Haremos esto, la manipulación y la colocación del yeso, una vez cada semana por 4 a 8 semanas. Luego que hicimos esto, vamos a poner la última corrección, que es el componente equino, como dijimos antes, y se va a componer mediante una tenotomía de Aquiles, que esta es cirugía.
Teniendo esto en cuenta, se llega a decir también que este método es semiconservador, ya que en algunos casos va a incluir como tal la cirugía. Comenzando como tal con el método Ponseti, desde la posición del paciente para colocar pues el yeso y la manipulación va a ser muy importante. Para comenzar, la camilla debe estar despegada de la pared y el paciente debe estar en un extremo de la camilla para que el ortopedista pueda moverse de forma libre y pues no mover al paciente. Además, se decía que era muy importante mantener al paciente pues tranquilo, así que debe incluirse aquí a los padres para que tuviera el bebé pues o consumiendo la leche materna o también con un juguete, entre otras cosas. Después, ya que vamos a hacer la manipulación, existen aquí dos técnicas principales, la de una o la de dos manos. Y de hecho se sugiere que al comenzar con el tratamiento se va a comenzar con la manipulación de dos manos en las primeras 3 sesiones y ya después podemos ocupar la técnica que es con una sola mano. Y hablando de esta, la de una sola mano, tenemos que llevar pues algunos pasos. Aquí va a estar pues actuando un ayudante y un ortopedista. Para comenzar, el ayudante va a estar lateral al paciente y va a sujetar al paciente de los cóndilos femorales. Va a hacerlo esto con una mano, como pueden ver ahí igual en la imagen. Después, el ortopedista va a colocarse frente al paciente y va a usar la mano contraria al pie que va a manipular. Por ejemplo, si va a manipular el pie izquierdo, va a ocupar la mano derecha y viceversa. Y esta mano va a colocarla sobre el pie como si fuera una pinza. Va a poner el pulgar en la zona plantar medial para así colocar pues una buena supinación y los demás dedos van a colocarlos en la cabeza del astrágalo y va a ejercer así una contrapresión. Con esta posición de la mano va a ejercer un movimiento el ortopedista que va a ser semejante al abrir un frasco, para así poder girar el pie en la abducción. Ya que lo logró girar, va a mantener esta manipulación aproximadamente de 20 a 30 segundos, para así lograr que se estiren los tejidos, como pueden ver aquí en la imagen. Y bueno, esa fue la manipulación con una mano. Ahora la manipulación con dos manos es algo diferente. En esto va a actuar nada más pues el ortopedista. El ortopedista va a colocarse de forma lateral al paciente. Y por ejemplo, si va a manipular el pie izquierdo, va a ocupar la mano derecha y esta mano va a colocar su índice en malleolo medial y el pulgar en la cabeza del astrágalo. Y ahora con su mano pues izquierda va a colocar el dedo medio en la parte plantar y va a colocar después el índice en la zona medial del pie y así va a sujetar como tal los sortejos del pulgar con esa mano, como pueden ver aquí igual en la imagen. Ya que tiene esta posición con las manos, va a hacer movimiento de abducción y supinación. Y después va a mantener igual, como dijimos antes, de 20 a 30 segundos para así poder tener un buen estiramiento de los tejidos. Ya que hicimos esta manipulación pues del pie, ahora hay que proceder a hacer pues la colocación del yeso. Como vemos aquí en las imágenes, vamos a colocar el yeso y ese se va a colocar en 2 tiempos y también por 2 personas. Aquí va a incluir al ayudante y también al ortopedista. Lo que hará el ayudante va a ser sujetar los cóndilos femorales con una mano y después con 2 dedos va a sujetar el pie pues de nuestro paciente en el primer y segundo ortejo más o menos para tener el pie a tensión. Después el ortopedista va a colocar la guata desde la punta de los ortejos hasta aproximadamente 1 centímetro por debajo del hueco popliteo. Es la primera parte, ¿no? que lleva pues desde la punta del pie hasta el hueco popliteo. Después vamos a colocar el yeso. Y el yeso en cada vuelta veremos moldeando poco a poco para que se adapte a la forma del pie del paciente. Después hay que hacer la manipulación de una sola mano, como vimos anteriormente, para tener el pie en la forma correcta y que no sea el trabajo pues para nada. Y después completaremos el yeso del hueco popliteo hasta la ingle. Como pueden ver en la imagen, va a llegar como tal el yeso pues todo el pie del paciente. Y también en zonas de roce podemos colocar pues más guata para que el paciente no tenga lesiones y como tal también rosaduras.
Y hay que dejar la rodilla a 90 grados de flexión, que es muy importante. Asimismo, igual puede haber algunos errores en la colocación del yeso. Y es muy importante evitarlos para que no entorpezamos la corrección y por ende como tal el resultado del paciente. Hay básicamente 5 errores principales. El primero va a ser pronar el pie. Si lo llegamos a pronar, vamos a aumentar el arco y aquí bloquearemos la corrección. Otro error puede ser que sujetemos el calcáneo cuando vamos a hacer la corrección o la manipulación. Y con esto no permitiremos que haya una corrección del varo. Otro error que tenemos presente es que si hacemos contrapresión en la articulación calcáneo-cuboidea, evitaremos que haya movimiento, pues el normal, entre el astrágalo y el calcáneo, y por ende también no va a haber corrección en este procedimiento. Otro error es que demos una dorsiflexión del tobillo, cuando nuestro pie aún no está corregido. Si lo hacemos, tendremos una deformidad agregada, o esta que va a ser extra, que va a hacer que tendremos el pie en mecedora, como pueden ver aquí en la imagen. Y el último error que podemos cometer va a ser hacer movimiento de abducción sin que tengamos una contrapresión en la cabeza del astrágalo. Si hacemos esto, podemos tener un peroné muy posterior. Asimismo, ya que colocamos el yeso, hay que retirarlo justamente antes de colocar el siguiente yeso. Es decir, no podemos quitarlo un día antes el yeso, por ejemplo, ya que si lo hacemos, perderemos la corrección del pie, pues ya hecha previamente. Además, no es una regla como tal, pero se llega a sugerir que evitemos quitar el yeso con sierra eléctrica, ya que como pueden saber, pues hace ruido esta sierra y hace más difícil al paciente que se mantenga pues tranquilo, y que también coloquemos el siguiente yeso va a ser algo difícil. Además, como pueden ver aquí en la imagen que está a su izquierda, pueden ver cómo va a ir evolucionando poco a poco nuestro pie y también nuestro yeso. Pueden ver que el primer yeso está como bastante hacia la línea media y conforme pasan las semanas, se va mejorando poco a poco. Este método también tiene ventajas y desventajas. Sus ventajas van a ser que pues no hay una sobrecorrección, si lo hacemos bien, por supuesto. También podemos tener una función óptima del pie y también deja cicatrices pequeñas, casi imperceptibles. Además, el punto más importante es que es muy económico. Una desventaja que puede tener este método de Ponseti es que puede ser probable que tengan otra intervención. Esto nada más en el 5 a 25% de los pacientes. Y otra desventaja es que el uso va a ser como tal estricto de la férula de abducción. Asimismo, cuando nuestro pie ya ha logrado la hipercorrección del cabo, del varo y el ducto del pie, pero en altas inflexiones de 15 grados, haremos una corrección del equino, como dijimos al principio, por la tenotomía del tendón de Aquiles. Esta cirugía, que es la tenotomía del tendón de Aquiles, va a ser indicada en algunas características como tal específicas del paciente y su pie. Esas características es que el paciente debe tener un pie en abducción de 50 a 60 grados aproximadamente, que haya una ausencia de cabo, que también haya un retropié en valgo y que tenga el paciente una dorsiflexión en 0. Esta cirugía básicamente es una sección completa hipercutánea del tendón de Aquiles. Y la cirugía se lleva más que nada con anestesia local y no generalizada. Se indica la cirugía más que nada porque las fibras de colágeno de ese tendón van a ser muy rígidas, más que las otras, y va a ser muy difícil que respondan como tal a la manipulación que es la manual. Esta tenotomía, según algunas series y según algunos estudios, se ha llegado a indicar en aproximadamente el 80 al 90% de los pacientes que tienen como tal método de Ponseti. Pero como dijimos al principio del tratamiento, también hay otros métodos. Por ejemplo, también existe el método francés. Este fue escrito en 1970 por Masse, Bessanel y Coles. Básicamente va a consistir en que haremos manipulaciones diarias pasivas, como las que vimos al inicio, y vamos a estimular al paciente y su musculatura. Y también haremos después una movilización con un vendaje funcional. En vez de un yeso, ocuparemos aquí un vendaje, como pueden ver ahí igual en la foto.
Se va a hacer esto durante 2 meses y después va a cambiar a ser nada más 3 por semana durante 6 meses. Después de esto, nuestro paciente va a continuar con un vendaje hasta que comience la marcha y después añadiremos como tal una fiebre nocturna por aproximadamente 2 a 3 años. Otro método importante es el de quite, que va a consistir básicamente en la manipulación y colocación de yesos. Es muy parecido al anterior, justamente que vimos, al de Ponseti, solamente que este va a ocupar una media de 20 yesos, que son unos pocos más que el de Ponseti, además que su yeso solamente llega hasta el hueco popliteo o un poco debajo de la rodilla. Y también este método ha sido más desocupado porque justamente tiene resultados más malos que el de Ponseti, si se prefiere el otro. Y como dijimos igual al inicio, además del conservador, hay un quirúrgico también en tratamientos. Ocuparemos este cuando el conservador ha fracasado. Solamente se puede indicar el tratamiento. La edad ideal para hacerla es aproximadamente de los 4 a 12 meses. Además, hay muchas técnicas que se pueden ocupar en esos pacientes, pero se dividen básicamente en 2 grupos. Está la liberación posterior y la liberación posteromedial. Entre las técnicas más conocidas tenemos a la de Turco, Carol, McKay y Simona. Lo importante de estas es que al final de la cirugía vamos a continuar con tratamiento igual para el paciente. Nuestro paciente va a ocupar después de la cirugía, como dijimos, un zapato pronador de horma, que se va a hacer de horma recta durante el día, como pueden ver aquí en la imagen que está a su izquierda. Y ya de noche va a ocupar la barra de Dennis Brown, que es la que pueden ver igual aquí a su derecha, durante la noche. Y va a ocupar esta por al menos 2 a 3 años. Y bueno, en tanto al diagnóstico diferencial, el principal del pie equinovaro, que va a ser el congénito, va a ser el pie equinovaro, que es postural. Este pie equinovaro postural, pues es diferente al que vimos anteriormente. Otro diagnóstico diferencial es el pie equinovaro, pero que va a ser por consecuencia de una enfermedad que va a ser neuromuscular. Por ejemplo, por la polio, por el meningocele, entre otros. Va a ser esto ocasionado más que nada porque hay un desequilibrio muscular que va a ocasionar pues las contracturas para el paciente. Y también tenemos que podemos encontrar un pie equinovaro, pero que va a estar acompañado pues de un síndrome, o que va a ser parte del síndrome, como puede ser el síndrome de Mobius, el de Freeman-Sheldon, el de Larsen y también algunas displasias óseas, ya que en estas el tejido óseo va a ser rígido y para corregirse se van a ocupar más que nada unas técnicas quirúrgicas de resección. Y lo malo de el que es acompañado de síndromes es que va a tender a la recurrencia. Y como último del pie equinovaro tenemos al pronóstico. Hay que informarle aquí al papá o a la mamá del paciente que su pie como tal nunca va a ser totalmente normal del paciente. Puede llegar a tener el paciente una hipertrofia de pantorrilla, también puede tener un pie que sea menor tamaño al contralateral sano y también puede llegar a tener el paciente una limitación de la movilidad. Además, que la causa más común de fallo va a ser la cirugía insuficiente. Muy bien. A ver, ahí nos vamos a detener tantito. Nada más 2, 3 comentarios. Sí, efectivamente, el diagnóstico diferencial más común es el pie equinovaro postural. ¿Cómo se diagnostica o cuál es la diferencia? Pues nada más hay que hacer unas maniobras. Eso es muy fácil en el nacimiento, pues se ve la deformidad y simplemente, bueno, eso les va a tocar durante su internado o ahorita cuando vean pacientes recién nacidos. Hay que estimular la planta del pie y el paciente, simplemente como si hicieran cosquillas en la planta del pie al paciente, al bebé recién nacido, y va a mover el piecito, hágale cosquillitas o manipúlelo, le hacen cosquillitas o le tocan la planta y lo va a mover. Y si es postural, solito va a flexionar y extender y va a corregir. Si es un pie equino paro ya patológico, no lo va a poder mover, no, aunque lo manipulen o lo estimulen, no lo va a mover.
Si es postural, lo va a mover, lo va a flexionar y lo va a extender a la manipulación y otra vez va a hacer el equino. Si es postural, cuando lo manipulen lo va a flexionar, lo va a extender y otra vez va a hacer el equino. En ese caso no hay que inmovilizarlo, hay que nada más estar en observación, de los papás que lo estén flexionando y extendiendo, y en cuestión de una semana o dos se va a corregir. ¿Qué más? El tratamiento con el yeso, con el método Ponseti es correcto, es el más usado. No se usa casi ningún otro, el Ponseti es el estándar, de 4 a 6 semanas, el más común. Se va corrigiendo, se van cambiando una o cada semana o cada 2 semanas, depende ya de de la experiencia de cada ortopedista. Sí, como mencionabas, es el método más usado. Si es flexible con el método si es un pie equinovaro flexible, con el método de Ponseti se va, es el tratamiento de elección. Si no es, si a la manipulación no se mueve, no es flexible, se puede dar o intentar dar el tratamiento, dar manejo con yeso, con el método de Ponseti, pero es preferible mejor operar, esperar 1 o 2 o 3 semanas y si no se corrige la manipulación, no intentar Ponseti, mejor esperar y pues poner una férula por un tiempecito, unas 2 o 3 semanas y mejor operar. O sea, si no se corrige la manipulación, si uno intenta corregirlo y está muy rígido el pie, no va a funcionar, se va a fracasar el tratamiento conservador. Es mejor operar, ¿para qué perder el tiempo? ¿Para qué esperar 6 semanas? Mejor dar tratamiento quirúrgico. Nada más son 2 o 3 detallitos. Y sí, como bien decías, el tratamiento ya absoluto quirúrgico es cuando está asociado a alguna otra enfermedad. En este caso, les va muy mal cuando ya es algún pie equinovaro asociado a algún síndrome, alguna enfermedad. Sí les va muy mal, sí va a tener un pie anormal toda su vida. Son cirugías muy complejas. Son procedimientos triple artrodesis, no nada más es liberación de tendones. Sí hay un pie, pues terminan con pie cabo, gorditos, pies muy deformes. Cuando es un pie equinovaro flexible o rígido y que se tenga el tratamiento con método de Ponseti o tratamiento quirúrgico con liberación tendinosa o tenotomías, les va bien y el pie es prácticamente normal, o sea, a diferencia de lo que comentabas de que el pie es anormal y que a lo mejor tienen hipertrofia de la pantorrilla o de los gemelos, no, cuando son flexibles o rígidos con tratamiento de Ponseti quirúrgico, es un pie normal, prácticamente es normal. A diferencia de cuando son pie equinovaro asociado a algún síndrome o alguna enfermedad, ahí sí son pies muy anormales, con muchas deformidades y con muchos tratamientos quirúrgicos muy complejos. Nada más son 2 o 3 detallitos, sí. Y básicamente Ponseti es el de elección, no hay más en cuanto al tratamiento conservador en pie equinovaro flexible. Muy bien los temas, sus presentaciones. Y no sé, ¿alguna duda que tengan por ahí? ¿Alguna duda? De mi parte no, doctor. Bueno, pues adelante. Nada más, ¿quién va a dar el tema? ¿Quién sigue? ¿Su nombre? Cintia Cabrera y Esmeralda vamos a dar displasia del desarrollo de la cadera. Y bueno, vamos a iniciar con la definición. Sí, adelante. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Ok, vamos a iniciar por la definición de la displasia del desarrollo de la cadera. También se denomina displasia de la cadera y algunos autores todavía la denominan como luxación congénita de cadera.
Bueno, esto vamos a ver que es una alteración en el desarrollo y la relación anatómica de los componentes de la articulación coxofemoral, que corresponden al hueso ilíaco, al fémur, a la cápsula articular, ligamentos y los músculos. Todo esto nos va a componer la articulación coxofemoral, que va a ser la que va a estar afectada en esta displasia del desarrollo de la cadera. Bueno, al estar afectada esta articulación coxofemoral, va a poderse causar una subluxación o una luxación de la cadera, afectando así el desarrollo de la cadera durante los periodos embriológicos, fetales e infantil del niño. Y bueno, vamos a definir dos términos, que es cadera luxada y cadera subluxada, y cuál es la diferencia entre estas. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Aquí tenemos un esquema un poco gráfico acerca de una cadera luxada. La cadera luxada, que es la que está del lado derecho, es cuando la cabeza del fémur se encuentra completamente desplazada del acetábulo, como lo estamos viendo en la imagen. Y una cadera subluxada es cuando la cabeza femoral se encuentra dentro del acetábulo, pero se puede provocar su desplazamiento sin sacarlo completamente de esta cavidad, como lo vemos del lado izquierdo. Entonces, bueno, como estamos viendo, pues esta displasia de cadera puede ser una cadera luxada o una cadera subluxada. La siguiente, por favor. Algo importante que vamos a ver aquí es el tamizaje de esta patología. Como tal, vamos a ver que todos los recién nacidos deben estudiarse sistemáticamente mediante exploración física, pues, de la cadera, ya que esta luxación bueno, más bien esta displasia del desarrollo de la cadera es muy frecuente en los recién nacidos, o suele ser muy frecuente, como ahorita vamos a ver. Vamos a hacer el tamizaje mediante el examen clínico de la cadera y esta se debe de realizar en la primera semana de vida. Por lo tanto, siempre es importante buscar de manera intencionada una displasia de cadera desde la primera semana de vida. La estabilidad como tal de la cadera en el recién nacido se va a evaluar mejor cuando el niño se va a encontrar tranquilo, y antes de examinar directamente la estabilidad de la cadera, se debe de observar la proporción entre las extremidades inferiores, así como los pliegues del pie. Más adelante, en cuanto al diagnóstico, vamos a ver un poquito acerca de estas maniobras y de estos signos para ver cómo identificar una displasia de cadera en niños. Pero bueno, prácticamente lo que tenemos que, o bueno, lo que les quiero dar a entender en el tamizaje es que este tamizaje se va a realizar en la primera semana de vida a todos los recién nacidos, y las dos técnicas que vamos a utilizar para el tamizaje va a ser la de Barlow y Ortolani, que van a ser las más utilizadas y las que se deben de utilizar siempre de manera intencionada en los recién nacidos. Y bueno, ahorita voy a explicar exactamente en qué consiste cada una de estas maniobras. La siguiente, por favor. Muy bien, ahora vamos a ver los factores de riesgo de esta displasia de cadera. Como tal, no tenemos factores de riesgo como tal asociados a esta enfermedad, pero dentro de estos factores de riesgo vamos a tener dos causas principales: las causas predisponentes y las causas desencadenantes. Entonces, bueno, dentro de las causas predisponentes vamos a ver que tenemos tres principalmente, que van a ser antecedentes familiares de displasia de cadera, presentación pélvica. Aquí la presentación pélvica juega un papel importante en cuanto a factor de riesgo, porque recordemos que al tener un parto en presentación pélvica, pues se usan maniobras y pues predisponen más a que el paciente sufra una displasia de cadera, o bueno, el recién nacido. Y también el sexo femenino es un factor de riesgo para esta displasia de cadera. ¿Por qué? Bueno, pues lo que encontré prácticamente es porque las mujeres son más sensibles a las hormonas maternas, y estas hormonas maternas pueden inducir laxitud de los ligamentos coxofemorales, por lo tanto, pues las hace más propensas a tener displasia de cadera. Sí, Y bueno, esto en espérame, cuanto... Sí. espérame. En cuanto a la presentación pélvica, no tanto es por las maniobras que se hagan o que se realicen por presentación pélvica, es por la posición en la que vienen.
O sea, el hecho de venir en presentación pélvica ocasiona que las caderas no se acomoden y eso ocasiona la mala postura, la mala posición de venir en presentación pélvica, que la articulación coxofemoral no se desarrolle de la forma adecuada y eso ocasiona que el acetábulo no se esté desarrollando. Entonces, por eso pueden nacer con una displasia de cadera. No es por maniobras que se hagan durante el parto o durante la cesárea, es por la posición. No, las extremidades no vienen bien acomodadas, entonces no está bien acomodada la cabeza del fémur sobre el acetábulo, entonces eso hace la displasia, no se desarrolla el acetábulo. En los antecedentes familiares hay que buscar, sobre todo de familias en mujeres, pues familias de primera generación, primos o tías o hermanos, hermanas, sobre todo, como tú dices, es más común en mujeres. O sea, hay que preguntar si alguna tía o alguna prima o la hermana han tenido o hay antecedente de displasia de cadera. No hay que irse más atrás a abuelas o tías lejanas, son familiares de primera generación. Y como te decía, y la presentación pélvica es por la posición en la que viene la cadera, no ocasiona que la cabeza la cabeza del fémur no se acomode bien sobre el acetábulo. ¿De acuerdo? Cierto, gracias. Adelante, adelante. Ok, y bueno, dentro de también los factores, esto es prácticamente las causas predisponentes y dentro de los factores desencadenantes, pues tenemos factores mecánicos, como principalmente es la macrosomía, el embarazo múltiple, la forma de la pelvis y cualquier complicación que se pueda presentar durante el embarazo. Y también tenemos algunos factores hormonales, como es el exceso de estrógenos, ya que este exceso de estrógenos produce una relajación de la cápsula articular y pues también predispone al desarrollo de la displasia. Y bueno, dentro de estos factores de riesgo vamos a ver que se van a clasificar eh, en riesgo bajo, en intermedio o en alto riesgo, conforme a la presencia, ausencia o en combinación de los siguientes factores, ya sea sexo femenino, antecedentes familiares, positivos a displasia de cadera y antecedente de presentación pélvica. Entonces, vamos a ver que un riesgo bajo, las características que tiene que cumplir el paciente para ser riesgo bajo es que sea niño con presentación cefálica o que haya, bueno, más bien que haya nacido en presentación cefálica y con antecedentes familiares positivos. Para ser un riesgo intermedio es que el paciente sea niña y todos los niños con presentación pélvica. Y para que sea un riesgo alto es que sea una niña con antecedentes familiares positivos, niñas con presentación pélvica o niños con antecedentes familiares positivos y presentación pélvica. Y bueno, entonces así se divide el nivel de riesgo de acuerdo a las características que presente cada uno. También es importante dentro de estos factores una fuerte asociación entre la displasia de cadera y las anormalidades musculoesqueléticas como el pie equinovaro. Por lo tanto, pues siempre va a ser importante investigar la presencia de pie equinovaro, el cual podría hablarnos posiblemente que se debe en física correspondiente para descartar. También la GPC nos comenta que un factor de riesgo también importante y que se suele hacer mucho aquí en México es envolver a los niños como en forma de taquito con las extremidades inferiores en extensión y en abducción. Entonces esto también es un factor de riesgo para desarrollar displasia de cadera. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está lo que les comento en forma de taquito, que estaba ahí, que no está indicado envolver hacia los niños por esta asociación con la displasia de cadera y que en todos los pacientes pues debe de investigarse ese pie equinovaro porque está asociado con la displasia de cadera. La siguiente, por favor. Ok, ahora sí vamos a pasar a el diagnóstico. Aquí en el diagnóstico vamos a ver que la evaluación del recién nacido va a ser con las maniobras de Barlow y Ortolani.
que son las pruebas clínicas más utilizadas en la mayoría de los países. Ok, ¿cómo vamos a hacer estas maniobras? Lo primero que debemos de saber es que debe hacerse con el niño relajado y, importante, sin el pañal. Vamos a colocar al bebé en decúbito dorsal, como se ve en la imagen, sobre una superficie firme, en donde el examinador se va a colocar delante del niño y va a revisar una cadera a la vez. O sea, vamos a revisar la derecha y luego la izquierda. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, primero vamos a hablar acerca de la maniobra de Barlow. Aquí lo que vamos a hacer es que con una mano vamos a estabilizar la pelvis, como se muestra en la imagen, y con la otra flexionamos la rodilla y la cadera del lado que se va a evaluar a 90 grados. Colocamos las yemas de los dedos medio e índice sobre el trocante mayor a la mitad de la cara externa de la mitad superior del muslo y el pulgar va a ir sobre la rodilla. Sin comprimir demasiado, porque esto suele provocar dolor, vamos a mantener los muslos y las piernas en posición neutra, o sea, en una flexión de cadera a 90 grados con los muslos juntos, presionando la rodilla hacia abajo de manera suave. Al hacer esto se va a percibir un chasquido en caso de que Barlow sea positivo, como si algo saliera de su lugar. Esto se debe porque la cabeza femoral se desplaza sobre el borde posterior del acetábulo y sale de él. Entonces, al salir, podría decirse que se está luxando la cadera. Entonces, Barlow nos va a decir, bueno, un Barlow positivo va a ser para luxar cadera. Y va a ser positivo si se escucha este chasquido al hacer esta maniobra. Y la siguiente, bueno, ¿me pasas la siguiente, por favor? Y la maniobra de Ortolani, que se va a hacer después de la de Barlow, va a ser que una vez que ya tenemos la cadera luxada, que se va a hacer con Barlow, posteriormente a esto se va a llevar la cadera suavemente en abducción, empujando el trocante mayor hacia adelante y se va a percibir un segundo chasquido. Esto se va a percibir como si algo entrara a su sitio o a su lugar. Esto va a ser positivo si se escucha ese chasquido o si se siente como algo entra en su lugar, y la maniobra de Ortolani nos va a servir para reposicionar la cadera. Y bueno, prácticamente estas son las pruebas las maniobras que siempre utilizamos, Barlow y Ortolani. Barlow, recordemos que es para luxar y Ortolani es para reducir. Y van a ser positivas si en las dos se encuentra el chasquido. La siguiente, por favor. Ok, también tenemos otra maniobra para el diagnóstico que va a ser la limitación en la abducción. Esta maniobra va a ser de suma utilidad después de los 12 a 14 días de vida, cuando el neonato ha recuperado su tonicidad normal y puede realizarse con facilidad esta maniobra. También es importante decir que es el signo más significativo en el lactante menor, considerándose limitación anormal cuando la abducción es inferior a los 60 grados. Entonces, bueno, como les comento, Barlow y Ortolani se va a usar en la primera semana de vida y la limitación en la abducción va a ser útil después de la segunda semana de vida. Ok, ¿me pasas la siguiente, por favor? Ok, muy bien. Bueno, ahora vamos a ver los datos clínicos de utilidad para el diagnóstico en la displasia de cadera. Vamos a primero ver los que nos van a ser útiles en niños de 2 a 3 meses. Va a ser principalmente la prueba de Ortolani, la prueba de Barlow y la limitación para la abducción de la cadera afectada. Hay que recordar que también las maniobras de Barlow y Ortolani no son muy confiables o muy fiables a partir de los 3 meses de edad. Entonces esto pues, nos puede resultar en falsos positivos, falsos negativos, y por eso es importante realizar de manera fiable en la primera semana de vida. Ok, entonces, bueno, esto prácticamente no, bueno, estas maniobras nos van a servir en los primeros días de vida. La siguiente, por favor. Ahora van a ser los datos clínicos o de utilidad para el diagnóstico de displasia en niños mayores de 3 meses. Bueno, aquí vamos a tener ya otros signos y otras maniobras,
pero las principales va a ser limitación en la abducción de cadera, asimetría de los pliegues de la cara interna de los muslos y glúteos, signo de Galeazzi, acortamiento de la extremidad afectada y signo de pistón. Ahora vamos a ver un poquito acerca de estos signos que van a ser relevantes en el diagnóstico de displasia de cadera en los niños mayores de 3 meses. El signo de pistón, que es como de los más importantes, es que se va a realizar, bueno, el signo de pistón se va a realizar en flexión a 90 grados de la rodilla y de la cadera, como lo estamos viendo en la imagen que está del lado derecho. El pulgar se va a poner en la espina ilíaca y el dedo índice y el medio se va a poner en el trocánter mayor. Y va a ser positivo si hay un desplazamiento del trocánter cuando nosotros, por así decirlo, intentamos luxar la cadera, o más bien no luxar, sino mover el trocánter mayor hacia adelante o hacia atrás. Entonces, bueno, esto va a ser positivo si el trocánter se mueve. Y ese es el signo de pistón. Y el otro signo que también va a ser de utilidad va a ser el signo de Galeazzi, en donde el paciente se va a encontrar en decúbito dorsal, los pies van a estar apoyados a la misma altura, se van a pegar a la altura de los glúteos, y va a ser positivo si hay un acortamiento relativo del muslo a comparación de la extremidad contralateral. Entonces, bueno, ahí tenemos el signo de Galeazzi, donde vemos al niño acostado, vemos las extremidades en flexión al mismo nivel, y vemos este acortamiento. Y bueno, va a ser positivo en estos casos, si existe displasia de cadera. Y bueno, siempre va a ser importante investigar o realizar el signo de pistón y de Galeazzi en los niños mayores de 6 meses. ¿Vale? La siguiente, por favor. Y bueno, una vez que ya tenemos como los signos en menores de 6 meses o hasta 6 meses, también podríamos llegar a tener un diagnóstico tardío, y este diagnóstico tardío se va a identificar o se va a hacer visible cuando el niño ya camina. Por eso ya es un diagnóstico tardío, porque estas maniobras estos signos que les voy a comentar, solo se van a poder ver cuando ya el niño camina, y pues son signos de un diagnóstico tardío. Ok, los principales que vamos a tener va a ser el signo de Trendelenburg, que como vemos en la imagen que está del lado izquierdo, vamos a ver qué se va a hacer con el paciente en pie. El paciente va a estar de pie y se va a sostener sobre un miembro nada más y va a elevar el otro. Va a ser positivo si la cadera del miembro flexionado desciende en lugar de ascender, como se muestra la línea, que el miembro que está flexionado pues desciende en vez de ascender. Este va a ser positivo. También tenemos otro que va a ser la marcha de tipo Duchenne, que igual va a estar presente en los pacientes con displasia de cadera de diagnóstico tardío. Y esta marcha, por así decirlo, se puede ver o se ve como una inadecuada extensión de la cadera, hiperlordosis debido a la debilidad de la musculatura del tronco, existe bloqueo de la rodilla y existe marcha en puntas. Y bueno, esta es la marcha de tipo Duchenne. Y también tenemos el último signo, que es el signo de Lloyd-Roberts, que también está presente en estos pacientes y prácticamente es positivo cuando el paciente se encuentra de pie y la extremidad afectada está completamente en extensión, mientras que la insana está completamente en extensión, mientras que la sana se encuentra en una ligera flexión. Y ese, pues, por así decirlo, sería un tipo de postura que adoptan estos pacientes. Y bueno, prácticamente con estos signos podemos hacer el diagnóstico. Recordemos que esto es cuando el niño empieza a caminar, estos 3 signos que les acabo de mencionar. Pero debemos de recordar también que desde el nacimiento debemos hacer Ortolani y Barlow para diagnosticar y sobre todo como método de tamizaje para todos los niños recién nacidos y descartar la displasia de cadera. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico por imagen, los métodos más utilizados son la ecografía y la radiografía simple. La ecografía es útil en los primeros meses de vida. Específicamente se aconseja realizarlos antes del 3er mes de vida.
mientras que el estudio radiológico se considera la prueba de imagen de elección después de los 4 meses de edad. Esto es importante saberlo, ya que pues dependiendo de la edad se elegirá la prueba diagnóstica y pues así evitaremos también algún tratamiento inapropiado. Bueno, respecto a la ecografía, este va a permitir un diagnóstico precoz en el lactante, ya que va a visualizar las estructuras no osificadas y permite diferenciar componentes cartilaginosos del acetábulo y de la cabeza femoral de otras estructuras blandas, como son la cápsula, los músculos o el labro. Hay que tener en cuenta que, como les mencionaba, en el 96% de los casos, con alteraciones, o sea, si la prueba se realiza después de en las primeras semanas de vida, pueden tener falsos positivos, y es importante no realizarlas en este tiempo, ya que de lo contrario, pues tendremos estos errores en el diagnóstico. Y también cuando hay anormalidades en las ecografías, muy frecuentemente estas se resuelven en las primeras semanas de vida. O sea, estas displasias que se alcanzan a ver en la ecografía se resuelven espontáneamente en las primeras 6 semanas de vida. Por este motivo, pues se recomienda que el cribado ecográfico se realice entre la 3ª y 6ª semana de vida. Ahí Graf describió un método de evaluación sobre la ecografía que se basa en la morfología de la cadera, para lo cual se deben de calcular 2 ángulos. El ángulo alfa, que está formado por el ilion y la línea que va desde el promontorio hasta el cartílago triradiado, y este ángulo alfa debe ser mayor de 60 grados para que sea normal. Cuando tiene un ángulo menor de 60 grados, este es patológico, y lo que va a indicar es que el acetábulo es poco profundo u oblicuo, y pues entre más menor sea este ángulo, pues mayor será la displasia. El segundo ángulo que maneja Graf es el ángulo beta, que este está formado por una línea que va desde el promontorio hasta la punta del labro. Para que sea normal, debe de ser de menor de 55 grados, y ya que un valor mayor de 55 grados va a indicar un desplazamiento lateral de la cadera femoral. Bueno, la GPC maneja igual casi esos mismos rangos, simplemente son las tablitas que vienen en la parte de abajo. Y bueno, a partir de que obtengamos estos valores, existe una clasificación en la cual existen 4 grupos. La siguiente, por favor. El grupo 1, que es una cadera madura, en donde pues vamos a tener un ángulo alfa mayor a 60 y un ángulo beta menor a 55, el cual pues va a ser normal. Entonces, en el primer grupo, que tenemos una subdivisión en 1A y 1B, en estos encontraríamos una cadera madura normal. Ya en el grupo 2, u osificación retrasada, perdón, aquí existe un reborde acetabular aumentado debido al aumento del cartílago hialino, existiendo una posición concéntrica y presentándolo un ángulo alfa entre 44 y 60 grados y un ángulo beta entre 55 y 76 grados. También se va a subdividir en 4, en 2A, 2B, 2C y 2D. Y pues en el grupo A va a existir una inmadurez fisiológica hasta los 3 meses de vida, mientras que en el grupo B va a ser a partir de los 3 meses de edad. En el grupo 3 es donde vamos a tener un retraso importante de la osificación, en donde vamos a presentar un ángulo alfa menor a 43 grados y un ángulo beta mayor a 77 grados. También se va a subdividir en 2 grupos. En el grupo 3A es en el que la cabeza se encuentra desplazada, pero sin que existan anomalías estructurales, ya que va a existir aquí un cartílago hialino normal y su ecogenicidad va a ser normal, mientras que en el grupo 3, aquí vamos a tener que ya existen alteraciones estructurales por la alteración del cartílago hialino, y aquí sí vamos a presentar cambios en la ecogenicidad, la cual va a estar disminuida. Y pues finalmente vamos a tener el grupo 4, en donde la cabeza está completamente luxada, y en pues el ángulo alfa va a ser menor de 37. La que sigue, por favor.
Bueno, como les mencionaba, la otra prueba diagnóstica es la radiografía, pero esta se va a considerar de elección después de los 4 meses de edad y se aconseja realizar una radiografía AP de pelvis con los miembros inferiores en posición neutral, como se muestra en la imagen del lado izquierdo, alrededor de los 4 meses de vida, puesto que antes las estructuras, o sea, si se realiza antes de esta edad, las estructuras cartilaginosas aún no son visibles a los rayos X y aún no se han producido cambios estructurales secundarios. Por eso la radiografía se debe de realizar después de los 4 meses de edad, para que sea, para que la información que obtengamos sea pues, verdadera y no tengamos un falso positivo. Y también se recomienda que se tome una proyección de bone frozen, que esta consiste en colocar las piernas, que es la que está del lado derecho. Tenemos que colocar las piernas en un ángulo de 45 grados en abducción con los músculos internamente rotados para que sí se acentúe la dislocación de la cadera, ya que pues esta proyección nos ayuda a hacer aparente esta dislocación de cadera que en la anterior pues no se podía ver de forma rutinaria. La siguiente, por favor. Existen referencias radiológicas en una radiografía anteroposterior de la pelvis, las cuales son la línea de Hilgerme o línea Y, que esta es una línea horizontal. Es esta que vemos, bueno, está en la imagen del lado derecho, que es la línea horizontal que une el punto más inferior de ambos ilíacos a nivel del cartílago trirradiado. Esta igual línea se denomina la línea en Y, y la línea de Perkins, que es la línea vertical, que es perpendicular a la línea en Y, y esta parte del borde superior del acetábulo. Teniendo estas dos líneas, se obtiene un cuadrante, que aquí es donde se va a encontrar el núcleo epifisiario femoral, el cual debería localizarse de forma normal en el cuadrante inferior interno. Pero cuando tenemos una subluxación, esta se va a localizar en el cuadrante inferolateral, y si tenemos una luxación completa, este núcleo epifisiario femoral se va a encontrar a nivel superoexterno. También existe otra referencia radiológica, la cual es la línea de Shenton o arco de Shenton, el cual esta es una línea virtual que surge de la prolongación del arco interno del cuello femoral con el borde interno del agujero obturador de la pelvis. Aquí, cuando existe una interrupción en dicha línea, es cuando pues encontramos las caderas luxadas, como la podemos ver en la imagen derecha, pero del lado derecho tenemos la cadera luxada, en donde esta línea pues no va a estar, no va a seguir su arco, va a estar interrumpida, mientras que en la imagen del lado derecho, pero del lado izquierdo, tenemos a la cadera normal, en donde esta línea, este arco de Shenton está normal, ya que sigue pues esta continuidad. Y finalmente pues tenemos al índice acetabular, que este es el ángulo formado entre la línea Y la línea que va desde el borde superoexterno del acetábulo al borde inferior ilíaco a nivel del cartílago Y. El valor del índice acetabular en un recién nacido debe ser menor de 30 grados y este tiene que ir disminuyendo conforme crecen hasta llegar a los 20 grados en los niños de 2 años. Este ángulo, cuando sea mayor de 30, nos estará indicando que el acetábulo está inclinado. Entonces, entre más valor tenga este ángulo, pues más inclinado va a estar el acetábulo. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí solamente les puse la comparación de cómo se ve, pues, esquemáticamente y cómo se vería en una radiografía estas mismas líneas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a tener también dos tratamientos. Uno quirúrgico, que debido a la alta resolución espontánea, como les mencionaba, en los primeros 45 días de vida, el tiempo óptimo de la intervención, si se llega a detectar o se sospecha, no es necesariamente al nacimiento, ya que se puede resolver de manera espontánea en su vida.
Bueno, si ya se tiene el diagnóstico de displasia del desarrollo de cadera, en los niños menores de 6 años de edad, el tratamiento que se empieza es no quirúrgico, el cual consiste con férulas de aducción, por ejemplo, las férulas de arnés de Pavlik, el cojín o aducción férula de Preca. Este tratamiento debe ser por 3 meses y puede durar hasta un máximo de los 6 meses de edad del paciente. Y el tratamiento no quirúrgico se va a llevar a cabo cuando el niño presente un signo de Galeazzi positivo, que es el que veíamos anteriormente, que es esta discrepancia en la longitud de las extremidades, cuando tenga persistencia de simetría de los pliegues en miembros inferiores, cuando haya limitación de aducción o radiológicamente persista el índice acetabular anormal, que recordemos que es mayor a 30, o cuando exista una inestabilidad de la cadera, que haya una triada de PUTI positiva. Esta triada se puede ver en la radiografía, en la cual tenemos aplanamiento del acetábulo con engrosamiento y oblicuidad del techo, el desplazamiento de la cabeza femoral hacia arriba y hacia afuera, y el retraso del desarrollo del núcleo de osificación. Entonces, cuando tenemos estas características en el niño, el primer tratamiento es el no quirúrgico y es con este tratamiento de férulas de aducción. La siguiente, por favor. Bueno, las férulas de aducción se asocian de 1 al 4% pues, a eventos adversos, como pueden ser necrosis avascular, lesiones, úlceras por presión de la piel, así como lesión del nervio femorocutáneo lateral. Entonces es importante que le brindemos al familiar, al papá, las indicaciones para pues, evitar estos eventos adversos. Y también es importante saber que el arnés de Pavlik está contraindicado cuando existe un desequilibrio muscular importante, como en una melingocele, cuando existe rigidez o cuando existe una laxitud ligamentosa. En estos casos está contraindicado este arnés de Pavlik. Para la elección de estos aparatos aductores se recomienda considerar, bueno, que primero lo recomiende pues un personal de la salud capacitado, que sea especialista en ortopedia. También se debe considerar la edad del paciente al momento del diagnóstico, ya que estos por lo regular se ocupan antes de los diagnósticos que se dan antes de los 6 meses de vida. Y también es importante considerar el estadio de la displasia y el tipo de cadera de acuerdo pues, a la clasificación que les mencionaba anteriormente, que es la clasificación de Graf. Teniendo esto, pues vamos a recomendar qué aparato sería mejor para el paciente. Y también la GPC nos dice que la utilización de doble pañal o triple pañal en los niños no ha demostrado mejores resultados en el manejo de la displasia del desarrollo de cadera cuando se compara pues con niños que no tienen tratamiento. Entonces pues no es recomendable que se utilice el doble pañal o triple pañal. La siguiente, por favor. Bueno, respecto al tratamiento quirúrgico, pues este se va a utilizar cuando pues falló el tratamiento no quirúrgico o se realizó un diagnóstico de forma tardía, después de los 6 meses de edad, y se comienza con el tratamiento de reducción cerrada e inmovilización, el cual se va a efectuar bajo anestesia, con tenotomías de los aductores y del psoas. También se debe de realizar una ortografía transoperatoria, artrografía o transoperatoria para corroborar la reducción de la cadera, y se debe de inmovilizar con aparato de yeso pélvico podálico de 6 a 12 semanas y posteriormente debe cambiarse a un aparato aductor. La siguiente, por favor. Si este tratamiento también falla, que ya es quirúrgico, pero es reducción encerrada, se pasa a la reducción abierta, que pues sería el tratamiento de elección cuando falla el anterior. Y para este abordaje pues será de acuerdo a la edad del paciente, a las características clínicas y radiológicas de la articulación de la cadera, y el procedimiento quirúrgico seleccionado pues debe incluir la eliminación de estos elementos luxantes y la realización de la aplicadura de la cápsula para dar mayor estabilidad a la cadera.
Bueno, ya cuando aquí el tratamiento falla, al igual que las interacciones entre las fuerzas de remodelación natural de la cadera, pues aquí ya se va a dar un resultado diferente, que es una displasia acetabular residual persistente. Esta displasia, pues a largo plazo de tener tratamientos, va a provocar una enfermedad articular degenerativa temprana. Entonces, en los casos de displasia acetabular residual persistente, lo que se recomienda es un manejo quirúrgico con osteotomía ilíaca de cobertura acetabular y osteotomías de reorientación femoral. Y pues esto igual va a ser dependiendo de cada caso. La siguiente, por favor. Y bueno, ya como para finalizar, los criterios de referencia pues van a ser que cuando tengamos a un paciente con sospecha diagnóstica de displasia de desarrollo de cadera, debe ser enviado al especialista en ortopedia. También en los niños que tengan factores de riesgo, los que mencionaba mi compañera, sean referidos a segundo nivel y se debe de referir a la especialidad de ortopedia pediátrica al paciente con diagnóstico de luxación congénita de cadera. La siguiente. Y bueno, esto es todo de nuestra parte. No sé si tengan alguna duda o comentario. ¿Dudas? ¿No? Ok, muy bien. Buena presentación. Y como dijeron, con pacientes con factores de riesgo hay que referirlos lo más pronto posible. Solo alguna aclaración, le voy a hacer aclaración. Mencionaron por ahí que la mayoría cede de manera espontánea en los primeros 45 días. No pasa eso, no cede. Entonces, los pacientes que ustedes diagnostiquen o que tengan factores de riesgo, como lo mencionaron, hay que referirlos a ortopedia o ortopedia pediátrica porque no ceden de manera espontánea. Entonces, si encuentran maniobras de Ortolani o de Barlow o vaya si meten los pliegues, pues hay que referirlos porque no van a tener de manera espontánea, hay que darle seguimiento o hay que darle su tratamiento. Desafortunadamente, muchos de estos pacientes todavía se les va el diagnóstico, pasan desapercibidos y después ya por ahí los 6 meses cuando se diagnostican o todavía más de forma tardía, pues sí dejan secuelas terribles, muy, muy, muy graves. Entre más tarde se diagnostiquen, pues peor es el pronóstico. Ya cuando empiezan a caminar y empiezan a cojear o tienen esa marcha normal, pues son pacientes que van a terminar con muchas cirugías y terminan con una coxartrosis a edades tempranas o ante cualquier tengan, pues no está de más que los hagan su referencia temprana. Estuvo muy bien, entonces, pues mañana nos vemos o nos comunicamos y pues